Bien, pues nos disponemos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Tú me mueves, oh Dios, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues bienvenidos a esta sesión donde vamos a ver los dos trascendentales que nos faltan. Hablaremos del bien y de la belleza. ¿A qué nos referimos al hablar del bien? Recordamos, estamos hablando de metafísica, no de moral. Entonces, ¿qué queremos decir al decir bien? Pues en términos generales hablamos de aquello que nos representa o nos reporta alguna utilidad. También lo referimos a aquello que está perfectamente acabado. En último término, en este sentido más metafísico, nos referimos al ser de los entes y a lo que hace que se conserve su ser y su naturaleza. Por lo tanto, el bien consiste en que algo sea conforme a su naturaleza y por lo tanto mal es aquello que se opone a su perfección natural. Si es acorde a su perfección, es algo terminado, hablamos del bien, si no, hablamos del mal. Ente y bien se convienen o equivalen. Todo lo que es bueno primariamente es. Hablamos de un bien potencial, si su ser es potencial, está en potencia, y hablamos de un bien participado, si su ser es participado, o bien absoluto, si se trata del ser absoluto. En este sentido, el bien absoluto solo es Dios, todas las demás criaturas participan del ser y entonces son menos perfectos en este bien. La esencia divina, lo que está en lo íntimo del ser de Dios, es la misma bondad. O sea, Dios es bueno en esencia, por naturaleza, lo cual no sucede con las demás cosas que lo son por participación. Así como es propio de Dios que sea su ser, solo Él es su bondad. Él es su ser, Él es su bondad. Insisto, bondad y ser se identifican. ¿Cuál es esta naturaleza del bien? Entonces, lo bueno del ente es en cuanto a apetecible, o sea, yo llamo al ente bueno en cuanto apetece, es decir, llama a la voluntad, le añade conveniencia a un apetito. Entonces, cuando decimos el ente es bueno, ¿qué estamos diciendo? Que añade conveniencia al apetito. Entonces, el apetito se siente atraído por aquello que el ente es. La perfección de las cosas es apetecible, amable, susceptible de ser estimada por la capacidad que tienen algunas criaturas, no solo de advertir el ente, sino de apetecerlo. Es apetecible en cuanto que es perfecta y perfecta en cuanto que es un acto. Entonces, aquello que está en potencia no es apetecible hasta que llega a acto. Una vez acto, hablamos que está presente una perfección y esta perfección es la que resulta apetecible. El bien y el ente se identifican con la diferencia de que el bien añade al ente la razón de apetecibilidad. O sea, cuando hablamos de bien es porque este ente apetece, que esta apetencia no la expresa la noción misma de ente. Entonces, el bien de las cosas no depende del ser humano. Así, la bondad no es el deseo que despierta en nosotros, sino la perfección que hay en la cosa y que me provoca a mí un deseo. Entonces, las cosas no son buenas porque las queramos, sino en el orden inverso, las queremos porque son buenas. Por eso tendemos, por ejemplo, a escoger los mejores instrumentos para realizar una acción, por esta bondad del ente. Por eso las realidades más nobles desencadenan un amor más intenso al ser conocidas. Mi inteligencia las conoce, pero luego mi voluntad las apetece en esta nobleza que en sí misma tienen. Por lo tanto, la bondad es algo objetivo.
La voluntad es capaz de captar la razón de bien que hay en las cosas. Y la relación es diferente con la voluntad de Dios y la voluntad de las criaturas. Dios no puede querer las cosas en cuanto que son buenas. Es decir, cuando nosotros hablamos de un bien, hablamos de algo superior a nosotros en cierto aspecto. A ver, en el grado de perfección, ¿sería más perfecto el ser humano o el agua? Bueno, el grado de perfección es más perfecto en en el grado de perfección de análogo de las criaturas, es más perfecto el ser humano que el agua. Pero el agua tiene una perfección que yo como ser humano no tengo, y esa perfección es la capacidad de hidratar. Entonces me apetece aquello porque me va a dar algo que yo no tengo. Entonces, en cuanto a la capacidad de hidratar, el agua es superior a mí. Y entonces, como bien superior, me apetece. Es en este sentido que Dios no apetece las cosas o no quiere las cosas porque sean buenas, como si Él ya tuviese una imperfección que necesita ser saldada. No. Entonces, porque Él las quiere, las hace buenas, las hace ser y ser buenas, porque Dios quiere. Entonces, es diferente en el caso de nosotros, criaturas, porque la cosa es buena, me apetece y Dios la quiero, pero Dios porque quiere, hace hacer las cosas y las hace buenas. Me acordé de una cancioncita infantil, que dice, al crear las vacas, Dios hizo la leche, el dulce de leche, todo lo hizo bien. Como casi un estribillo que dice, cuando Dios va creando las cosas, todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. ¿Por qué? Porque quiso, ¿no? Porque quiso. Es soberano en ese sentido, ¿no? Entonces, perfección es sinónimo de acto. Ya dije, porque lo que está en potencia, como no lo puedo conocer, no lo puedo amar. Y la imperfección se habla en medida que está en potencia. Entonces algo puede ser parcialmente perfecto, que sería lo mismo que parcialmente imperfecto, porque es una potencia que se está actualizando. Aunque, bueno, en metafísica sabemos que entre la potencia y el acto no hay un término medio, ¿no? Pero puede ser que de una capacidad se actualice cierto aspecto, pero faltaría otro, no sé, por pensar una flor que se abre, que ya tiene una perfección, ya es una flor que se puede contemplar, pero resulta que particularmente esta flor cambia de color al paso de los días y entonces le falta otra perfección añadida. Y entonces en este sentido, conforme se va perfeccionando las distintas o actualizando las distintas potencialidades, aparecen nuevas perfecciones y por lo tanto se va haciendo más apetecible. El acto puro, que es Dios, necesariamente tiene la perfección suprema, la bondad plena, y lo demás pues tiene una perfección más o menos, pero no es perfección plena, porque perfecto es lo completo, completo acorde a su naturaleza. En ese sentido, alguna vez mencionábamos, si voy por la calle y veo una pareja de perros apareándose, no estarían haciendo nada inmoral, al contrario, estarían actuando de modo perfecto. ¿En orden a qué? A su instinto. En orden al instinto está realizando todas las perfecciones que le son propias acorde a su naturaleza. Y entonces este acto de apareamiento de perros en cualquier lugar es un acto perfecto en razón de que es completo en su propia naturaleza. Aristóteles y Santo Tomás mencionan que lo bueno, perdón, puede ser acabado respecto a sus dimensiones, en cuanto a la capacidad operativa y en relación a la consecución del fin. En cuanto a las dimensiones, no sé, pienso en la palomita de maíz, acudo mucho a ese ejemplo, ¿no? El granito de maíz es imperfecto una vez que se ha abierto y se ha hecho la palomita, no me acuerdo cómo le llaman en otros países, pero bueno, palomita popcorn, como le llaman en otros países. Una vez que se ha abierto, ha alcanzado toda su dimensión y entonces es que es comestible, es que es grata al gusto, etcétera, ¿no? La capacidad operativa, no sé, vamos a pensar, la resina epoxi, ¿no? Que es una especie de plastilina que se combinan dos de sustancias diferentes y a partir de ahí se hace una nueva sustancia
que al cabo del tiempo en contacto con el aire se endurecerá y se puede usar para reparar ciertas cosas, que incluso se puede hasta limar ya una vez que está totalmente dura. Entonces, una vez que estas dos sustancias se combinan y se instalan o se aplican, ya estarían alcanzando su capacidad operativa una vez que se endurezca. Entonces, ahí hablaríamos de lo buena que es esta plastilina o resina epoxi, lo que sea. Y con relación a la consecución del fin, ahí hablando un poquito de la cuestión de fe, pues el hombre alcanzaría la bondad de su naturaleza humana máxima cuando alcanzara la santidad, que es que esta imagen de Dios llegue a ser semejanza divina. Entonces, en cuanto a los sentidos del bien, algo es bueno en un nivel ontológico, en cuanto bien trascendental. Algo puede ser llamado bueno en cuanto ha alcanzado su fin. Puede ser simplemente bueno lo que alcanza su fin y bueno solo en cierto sentido lo que existe por el solo hecho de ser. En este sentido, todo cuanto existe tiene un grado de bondad. Lo veremos en el siguiente trascendental, también tiene un grado de belleza. En este sentido, ¿el demonio es bueno? Bueno, ontológicamente sí. ¿Ha alcanzado su fin? Bueno, no. Entonces hay una bondad en cierto sentido, en el sentido ontológico, en cuanto que es. No estamos hablando en el sentido moral, que claramente es perverso y pervertidor, ¿no? Entonces, no solamente el alcanzar un fin, sino el tender hacia él, que ya tiene consecuencias morales, podría o se convierte en algo que puede ser calificado de bondad. A ver, entonces no solo el ya lo logré, sino me estoy encaminando, ¿no? Uh, Hablando de la vida espiritual. Querríamos, por ejemplo, que no hubiera tentaciones en la vida, lo cual es imposible porque la tentación forma parte de la vida y de la naturaleza humana. Y en ese sentido, en la lucha que hagamos contra la tentación ya se convierte en un bien. La lucha que hagamos contra la tentación ya se convierte en un bien. Por eso, una persona que sufre grandes tentaciones, pero que combate, ya está siendo elevado por la gracia de Dios, aunado al mérito propio, ya está siendo elevado en el orden de la santidad. Yo no sé si se entienda esto, pero entonces el caminar, el dirigirse, encaminarse hacia el fin, ya genera este grado de bondad. Por eso no debemos desesperar, ¿no? En el camino espiritual. Entonces, algo es bueno también en cuanto a difunde su perfección. Y aquí hay una cita de Santo Tomás de Aquino muy bella. Igual que es mejor iluminar que solo brillar, así también es más perfecto comunicar a los demás las verdades contempladas que solo contemplar. Cuando las criaturas comunican su bondad, es cuando más se asemejan a Dios, como cuando la especie se perpetúa o el hombre difunde su bondad espiritual. Esto es muy bello, ¿no? Entonces, en ese sentido, el matrimonio tiene como fin, aunque se habla de doble fin, pero es uno solo, el bien mutuo, bien de los esposos, y generación y educación de los hijos. Estos tres aspectos del fin matrimonial, el bien mutuo de los cónyuges, la generación de los hijos, generación que se entiende en el sentido de procrear, aunque un matrimonio que no pudiese concebir y adopta, estaría participando también de esta generación, ¿no? Entonces genera o procrea y educa. Al educar, se supone que es transmitir ante todo mi bondad espiritual o mi capacidad de virtud, infundirla en los propios hijos. Entonces, allí habría una mayor bondad en mi persona. Y hablando de los valores, este es un tema muy interesante. Valor, bueno, se habla como el sentido más propio, que más fácilmente lo entendemos, es valor económico, pero también muchas veces se intercambia con la noción de bien. En este sentido, se afirmó Dios es el primero inefable valor, que puede ser dicho, Dios es el primero e inefable bien. Hay un autor de gran influencia en el siglo pasado, Max Scheler, que hace una propuesta axiológica. Axiológico es en referencia al valor.
Entonces, Max Scheler pretende eliminar el bien como objeto de la ética para sustituirlo por el de valor. ¿Por qué? Porque él entiende mal, entiende de forma errónea, ser con existir. El ser tiene grados, ¿no? Y el existir, pues existo o no. Y entonces, para él, la noción de la filosofía perenne de la bondad es que basta con existir para que una cosa sea buena, que no es lo mismo que dijimos que el ser es bondad, es diferente, porque puedo ser una mayor participación del ser supremo que es Dios o una menor participación de ese ser supremo que es Dios. Entonces, como Max Scheler lo malentendía, que solo con existir ya es bueno, y entonces él decía, el robar, pues existe, entonces existe es bueno, ¿no? Eh, pues no, esto viene a propiciar un relativismo de la bondad y un desorden ético diagonal moral, un desorden total ético moral. ¿Por qué? Porque pues viene a desordenar. El, ya no hay el bien en la cosa misma, sino que es algo que se atribuye. En este sentido, debemos tener cuidado también porque en las escuelas, en formación cívica y ética, se enseñan valores. ¿Y cuál es el problema? Que algo que era un valor antiguamente puede ser modificado o incluso despreciado como algo que hoy ya no vale. Y entonces lo que antes no valía o se despreciaba puede ser tenido ahora como un auténtico valor y eso, pues bueno, propicia la inversión de los valores y por lo tanto la confusión en último término. En ese sentido, por ejemplo, la abnegación, la capacidad de negarme a mí mismo por un bien superior. Eso es una virtud moral muy significativa y muy útil en las relaciones humanas, sobre todo matrimonio y familia. Negarme a mí mismo para darme a los demás, eso es, pero fundamental. Pero resulta que la abnegación el día de hoy se considera como un antivalor. Es que yo no tengo que soportar ninguna dificultad, yo no tengo por qué esmerarme, si yo no me siento a gusto me tengo que ir a la primera, etcétera. Entonces es una inversión de los valores, lo que era valor hoy es antivalor. En cambio, la virtud siempre es objetiva, siempre es objetiva. No sé si les había comentado aquí en la clase de filosofía que doy en la preparatoria, les he insistido a los muchachos sobre hacer una definición del amor de una forma objetiva o por lo menos lo más objetiva posible. Entonces, amar, por poner una definición, esta no es categórica, es desear y procurar el bien objetivo del otro. Y entonces eso ya nos da un punto de relación concreto del amor. Sí, por ejemplo, yo amo, estoy casado, pero amo a mi amante, amante en el peor de los sentidos, amante de la persona con quien cometo adulterio. Entonces, no, pero yo la amo, entonces porque la amo voy a dejar mi matrimonio y me voy a ir con esta amante. ¿Estaría amando en el sentido pleno? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque no estoy deseando, procurando el bien objetivo ni de la otra persona, ni de mí mismo, ni de mi familia, por todos los daños que estoy produciendo. Entonces, tal actitud no podría llamarse amor, sino exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, esto por poner un ejemplo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esta noción de valores, de la cual por el relativismo es fácil extraviarlos. Y vamos al último de los trascendentales, que es el de la belleza. Eh, Hablábamos bueno, de un ente con relación al apetito, me atrae mi voluntad, en cuanto posee lo perfecto y perfectible de los otros. También por la adecuación con la inteligencia, en cuanto cognoscible, lo puedo conocer al ente, lo llamamos verdadero. Verdad y bondad, al ser conocidas, causan agrado y deleite en lo que contempla, y ahí estamos hablando de lo bello. Fíjese cómo hay una conjunción de verdad y bondad, de inteligencia y voluntad, en la cual aquello que es contemplado produce agrado y esta elevación del alma, eh,
nos da la certeza de que aquello es bello. Santo Tomás dice que hermoso es aquello cuya contemplación agrada. Igual que decíamos que la bondad no es que a mí me apetezca, sino que me apetece porque es bueno. De igual manera, hay este agrado, o más bien, no es que haya belleza porque a mí me agrada, sino que me agrada porque hay belleza. Hay una belleza inteligible propia de la vida espiritual, que está relacionada, por ejemplo, con la verdad y bondad moral. Y entonces, en este caso, hablaríamos de fealdad, relacionándola con la ignorancia, con el vicio, con el error. Pero también hay una belleza sensible, que es de grado inferior a esta belleza inteligible. Esta belleza sensible puede ser natural, que procede de la naturaleza de las cosas, o puede ser artificial, como en las obras humanas, donde se intenta reproducir lo bello. En el posmodernismo o bien época de la posverdad que estamos viviendo, se quiere afirmar que no hay cánones de belleza, que la belleza es subjetiva y que entonces depende, hay algo del artista en la obra, bueno, que esto es verdad, hay algo del artista en la obra en cuanto a su visión y demás, pero hay algo también en el que lo ve y entonces, si este cuadro no me agrada, no tanto es porque esté feo como los cuadros de Picasso, sino porque yo, de alguna manera no me he vinculado con aquello, ¿no? Y entonces con esto llega a suscitarse aberraciones como decir que una obra de arte que vale millones de dólares es una banana pegada con cinta en un cuadro blanco. Hay un video muy simpático, creo que fue en España, en un kinder ponen a los niños a pintar, así, jugando con las palmas de las manos y trayendo la pintura para allá y para acá. Y llevan esta misma pintura recién hecha por los niños en un kinder, la llevan a una muestra de arte moderno en la que no se distinguía mucho de las otras obras, habrá que decir. Y entonces se pone la reportera que hace este ejercicio a entrevistar a las personas sobre esa obra de arte y dicen cada cosa, como el cuento del rey que va desnudo, ¿no? Y que el que no viera el vestido era un tonto y entonces tenían que fingir que lo veían y hacían unas descripciones, esta belleza, la profundidad de que tiene el artista, que están reflejadas sus frustraciones y la pasión de enamoramiento que tiene y no sé qué tanto. Y hoy, y si te dijera que vale tantos miles de euros, ¿qué dirías? No, 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 yo estoy de acuerdo porque esta obra lo vale cuando es un juego que hicieron los niños en el kindergarten, ¿no? Entonces, esto cuando se afirma que la belleza es subjetiva, que cada quien puede considerar bello lo que le plazca, pero no, la belleza es objetiva. La belleza de las cosas se percibe con las potencias cognoscitivas, con la sensibilidad, con la inteligencia o con una conjunción de estas. La captación de lo bello añade al simple conocer el agrado o el gusto que resulta de este conocimiento. En este sentido, lo bello no solamente es lo tangible o lo plástico, ¿no? Se habla de artes plásticas. Para ser bello tiene que ser escultura, tiene que ser pintura, tiene que ser una danza, no sé. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos, por ejemplo, escuchar, que estrictamente no es tangible, es sensible, pero no tangible, un poema bien recitado y nos da esa sensación de belleza, ¿no? O podemos ver un paisaje del bosque, de la selva o desértico y descubrir ahorita las cualidades que mencionaremos de la belleza. Y entonces, por decirlo así, el alma descansa, se goza, pero descansa en ello, ¿no? Entonces, lo bello produce gozo por el mero hecho de conocer esas cosas. Otra noción vinculada, el pulcrum interviene, no solo se trata de la posesión del objeto, no sé, por ejemplo, pienso en los museos vaticanos, que tiene una cantidad de obras artísticas impresionantes y de altísimo valor. Porque es bello, lo arrebataría para llevármelo yo a mi casa. No, habría como una contradicción. Entonces, la belleza no se puede arrebatar, sino es esa contemplación delimitada, incluso vamos a decir, pero que no por ello abate o anula el gozo que me pueda provocar. Entonces, la belleza no radica en el placer o el agrado que me provoque, sino en aquello que hace que su contemplación sea grata. La belleza surge del ser.
Llamamos a una cosa bella en sentido pleno cuando posee esta perfección requerida por su naturaleza. ¿Qué encontramos? Y estas son las cualidades propias de la belleza. Una armonía o proporción en el objeto en sí mismo y en relación con lo que lo rodea, que no significa monotonía ni ausencia de matices. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, una bella pintura, una escultura, pero que está en un lugar feo, desordenado, y entonces nos contradice, nos choca, es que esto no, aquí no debería ir. O, bueno, por ejemplo, cuando hay alguien, alguna persona o un animal deforme, aunque es una palabra que hoy resulta bastante ofensiva, se hablaba de monstruosidad. Eh, cuando teratos en griego es monstruo, y se daba este nombre, ¿no? Teratogénico, provocó deformidad, y teratos monstruo. Entonces, se oye muy feo, pero tiene que ver con eso. Por eso, por ejemplo, cuando un niño se llega a enfrentar con una persona que ha sufrido amputación o una deformidad grave en la cara o algo así, al niño le sorprende. Los adultos procuramos ser más recatados en respeto a la otra persona y demás, pero el niño es más espontáneo. Entonces, la falta de armonía o de proporción eh, conmueve o conmociona, más bien conmociona, porque hay una contradicción respecto a la inteligencia. También en belleza hablamos de integridad o acabamiento, la perfección exigida por su forma. Eh, entonces, por ejemplo, se habla de que puede ser una casa que se está construyendo muy bella, pero no está acabada, y esa falta de integridad también nos contradice. Ah, podría estar muy bella, pero no lo está. Todavía le falta, una vez que esté acabada, o no sé, si yo voy a ver una construcción que la estructura está acabada, ya tiene las paredes, el techo, etcétera, pero no está enjarrada, no tiene piso, no tiene pintura, también nos provoca esta insatisfacción o zozobra. Y hablando de la claridad, que es la tercera característica, es cómo la inteligencia puede captar la verdad, el ser, por ejemplo, para la vista, la luz, color, nitidez, limpieza, etcétera. Entonces, que aquello sea contemplable en ese sentido es el claritas o claridad. Hablamos también de los grados de belleza. En primerísimo lugar, la belleza divina, única, simplísima, que se refleja en todas las criaturas, pero de modo dispares. Ningún ser creado puede poseer todas las bellezas. Y de los seres creados o de los entes creados, distinguimos sustancias puramente espirituales y entes compuestos de materia. Entonces, de las sustancias espirituales, no tienen una forma sustancial limitada por ninguna materia. Entonces, posee toda la belleza que le corresponde a su grado. Eso es propio sobre todo de los ángeles. Entonces, cualquier ángel ya tiene toda la belleza en grado pleno, recordando que cada ángel agota su especie. Pero hablando ya de los fines trascendentales, depende de las operaciones. En este sentido, los demonios, ángeles en su naturaleza, que siguen conservando muchas cosas de la perfección de su naturaleza, como una inteligencia mucho más clara que el hombre y una voluntad mucho más firme, firmísima. Por eso el pecado de los ángeles es imperdonable, ángeles, demonios. Eh, por eso moralmente ha perdido la belleza, ¿no? O por su decisión moral le ha hecho perder la belleza, y por eso se representa al demonio de una forma monstruosa. Y hablando de los entes compuestos de materias, bueno, en las cosas materiales hay un mayor fraccionamiento y dispersión de esta materia. Ningún individuo puede agotar todas las perfecciones de su especie. Ciertamente las especies más perfectas son más bellas, pero puede haber un individuo de menor perfección, una especie inferior, que tenga mayor belleza que uno más perfecto. Por ejemplo, una rosa, que es menos perfecta que un caballo, pero una rosa plena, digamos, puede ser más perfecta que un caballo que se le haya amputado una pata. Entonces hay una mayor belleza en la rosa, a pesar de ser inferior especie. Y la cumbre de la belleza se mediría respecto al fin trascendente, cuando ha cumplido aquello para lo que es. Los entes irracionales
siendo lo que son, ya son perfectos en cuanto a fin trascendente. Los seres libres necesitamos esforzarnos por alcanzar la belleza de nuestra vida, que estaría en la perfección con Dios. Y en cuanto a la perfección humana de la belleza, percepción humana de la belleza, perdón, percepción humana de la belleza, todo participa de la belleza, pero para que al hombre le agrade la belleza de las cosas, debe existir una proporción entre sus potencias cognitivas y la hermosura que capta. En este sentido, puede haber bellezas que superen la capacidad de un ser humano, así como puede haber verdades que superan la inteligencia. Por eso se requiere educación estética. Y por eso es importante acercarnos al arte. El arte, cuanto más perfecto, más bello. Entonces, por poner un caso común, la música común, y digo tanto secular como religiosa, ha caído en una decadencia, ¿no? Por poner el ejemplo actual más difundido, música de banda y reggaetón. Yo no sé en otros países, pero en México son el top. Entonces, esto tienen belleza, bueno, porque participan del ser, sí, pero es una belleza mucho menor, perdón, es una belleza mucho menor que una pieza de música clásica, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la educación estética para contemplar una pieza de música clásica? A mí me pasó en preparatoria, había una maestra que siempre tenía un radio pequeño en el salón, sintonizando la estación, no sé si la única, pero por lo menos la que más lo hace, que transmite música clásica, entre otras cosas. Bueno, dicen que transmiten lo más popular de la música clásica y lo más clásico de la música popular. Ahí lo transmiten en esa estación. Entonces, esta maestra, a la hora que nos tocaba, siempre había música clásica y la expresión común de los que íbamos ahí, yo incluido, era: qué aburrido está esto, qué aburrido está esto. Cuando, por ejemplo, la música está famosa, reggaetón, banda, etcétera, la armonía, la complejidad, la cantidad de acordes, la destreza que se necesita para ejecutarla se va disminuyendo, ¿no? Se va disminuyendo en una decadencia, pues, lamentable. Entonces se tiene que educar para contemplar la belleza. Y el que piensa que 3 rayones en un lienzo son una obra de arte, una pintura, pues anda extraviado totalmente. Entonces, necesitamos educarnos para la belleza, educarnos para la belleza. Entonces, la belleza de un objeto no depende del gusto de nadie, sino ya está en el ser. Hay una proporcionalidad de la belleza. En este sentido, una cucaracha es bella, aunque en una participación mucho menor que lo es una gacela, por ejemplo, ¿no? Entonces, y la belleza que procede del obrar humano es trascendente al hombre. Lo que ya decía, que somos libres, y en este sentido, en la libertad, se nos expone o se nos confronta con una belleza que puede ser de un nivel mucho, mucho superior. Bien, para la siguiente semana, la última sección es sobre la doctrina de la causalidad de Aristóteles, también retomada por Santo Tomás de Aquino. Entonces, la propuesta sería ver el capítulo 1 y capítulo 2, el conocimiento de la causalidad real y la naturaleza y géneros de causas. Si tengo tiempo suficiente, agotaría el resto del contenido del libro, que es la explicación de cada una del tipo de causas, para que antes de la Semana Santa agotemos este libro. ¿Para qué? Volviendo a la Semana Santa, les había dicho que tomaríamos algunos tópicos selectos para ahondar en algunos aspectos metafísicos que nos puedan ser útiles. Muy bien, pues parece que no hay preguntas, entonces me despido con el favor de... Ah, bueno, ya apareció ahí una pregunta. ¿La belleza existe y se debe aprender? No. Me educo para contemplar la belleza, para poder apreciarla. Entonces, ¿existen parámetros de belleza? Sí. ¿Existen parámetros de belleza? Sí.
¿Con qué? Con estas cualidades de las que ya les hablaba un momento, que tenga armonía, que tenga integridad y que tenga claridad. Que me guste o no me guste, eso es otra cosa. La belleza no es los gustos. La belleza es esto que en el objeto se encuentra por su participación del ser, que la inteligencia contempla y que provoca gozo. Entonces, el aprendizaje no es de belleza, sino de saber captar la belleza, saber captar la belleza, ¿no? En la clase de filosofía en la prepa les puse las mismas que le puse a los chicos de la preparatoria para que discutamos un poquito sobre... Ahí está, espero si se alcance a ver. Uy, ahí, espero si se alcance a ver. Esa obra se llama Primera Comunión. Pregunto, ¿tiene belleza, sí o no? Un altar tradicional, una niña con un vestido nupcial haciendo su primera comunión. Está la claridad, está la armonía, la integridad. Contrasta la blancura del altar, del acólito y de la niña con la sombra de fondo. Incluso el candelabro que está sobre la niña tiene sus detalles que le hacen ver bello, ¿verdad? Ok, ¿quién hizo esta pintura? El mismo que hizo esta. ¿Tiene belleza? Sí. En cuanto participa del ser, hay combinación de colores, de formas geométricas, pero hablando de la proporción, de la integridad, de la claridad, ¿cuál transmite más fielmente la realidad? Esta, sin duda. ¿Y las hizo la misma persona? Sí. Lo contradictorio es que esta la hizo Pablo Picasso teniendo 17 años. Aquí tenía 17 años de edad, estaba en una etapa inmadura de su carrera como pintor y aquí está en la cumbre de su carrera como pintor, en la etapa más madura y que lo hizo famoso. La tragedia del arte moderno, ¿eh? Pues ahí hay un ejemplo, yo creo, muy, muy concreto de esto que estamos hablando, ¿no? Entonces aprendo a contemplar la belleza, porque si no estoy formado, no puedo captar, ¿no? No sé, pienso en quien se está entrenando para ser pintor, pintor así de arte. Hay cosas que yo no sabría hacer si este color lo quieres oscurecer, no le pongas negro porque se va a convertir en este otro, ponle este. Y entonces para expresar la belleza, para plasmar la belleza, tiene que haber claramente una educación, ¿verdad? Es en ese sentido. No aprendo la belleza en cuanto tal. Bueno, en el orden trascendente puedo aprender la belleza moral, que sería la formación en la virtud. Si mis padres me educan en orden a la virtud, estoy aprendiendo una belleza moral. Esa belleza sí se aprende, pero la otra se contempla, se capta. Hablando de esta belleza inteligible, si es sensible o demás. Ya no hay otra respuesta. Bueno, pues terminamos. Mucho gusto en vernos. Padre. A No, ver, es que no encuentro la manera, perdón. Si está diciendo que hay belleza, belleza moral y la otra belleza bella, de belleza no sé. sensible, belleza ¿Cuántas sensible, clases? belleza... ¿Cuántas Bueno, es clases? inteligible y sensible. Y de la inteligible, la del fin trascendente es la más importante. Gracias. Ya respondí. Muy bien. Ok, ahora sí acabamos. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, padres.